Los moluscos son un grupo muy diverso de invertebrados. Se han identificado alrededor de hasta 100,000 especies, de las cuales 10,000 especies pertenecen a la clase Bivalvia, donde encontramos a las almejas, ostiones, cayos, patas de mula y otros. Estos animales viven preferentemente en el litoral somero, en esteros y lagunas costeras, que son caracterizados como ambientes muy inestables, pues sufren cambios de mareas, turbidez, sedimentación, salinidad, oleaje y productividad primaria. Los moluscos para México son un recurso muy importante con respecto a su pesquería. Cubren hasta el 11% de la producción pesquera nacional y hasta el 23% de la producción acuícola nacional, y se comercializan de manera regional, nacional o internacional para ser exportados al extranjero. La almeja blanca Dosinia ponderosa es un benédido explotado en Baja California Sur, Chiapas y Guerrero en México. Vive hasta los 60 metros de profundidad en fondos de arena muy fina o limo grueso, en playas descritas con niveles de energía moderados a intensos y fuerte descarga pluvial, y su distribución va desde Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, hasta la región de Paita en el norte del Perú. La actividad reproductiva de los bivalvos ha sido estudiada por muchos años y normalmente se describen sus fases de desarrollo gonádico como organismos en reposo sexual o inmaduros, inicio de actividad sexual, madurez, desove y postdesove. Estas fases han sido correlacionadas con factores externos y factores internos. Dentro de los externos están la temperatura y salinidad, fotoperiodo y disponibilidad de alimento, y en los factores internos que más influyen están su velocidad metabólica, la movilización de nutrientes entre sus órganos y ciertas interacciones genéticas. Combinando la interacción de estos factores con su ciclo reproductivo, se han descrito dos fases de estrategias reproductivas. Una son los organismos braditícticos, que se reproducen durante todo el año, contra organismos taquitícticos, que solamente tienen algún periodo reproductivo marcado. Y con respecto a su reserva energética, se han descrito estrategias conservativas u oportunistas. Los conservativos son aquellos individuos que guardan nutrientes en espera de su fase de maduración, y los organismos oportunistas se reproducen siempre y cuando tengan alimento disponible. Para Dosinia ponderosa se ha descrito que es un organismo braditíctico, sin individuos indiferenciados. En los 3 estudios con los que se cuentan se ha encontrado una proporción de sexos de 1 a 1, y se ha descrito también una interacción directa entre temperatura y desove. Para Bahía Concepción, Baja California Sur, se ha encontrado un mayor pico reproductivo de julio a octubre y de septiembre a octubre. Y para Zihuatanejo, Guerrero, se ha encontrado un mayor pico reproductivo en los meses de marzo, septiembre y noviembre, y mayo, agosto y octubre. Los nutrientes que adquieren los bivalvos a través de su alimentación tienen 2 usos. Uno es para el mantenimiento de su metabolismo basal y el crecimiento de sus tejidos somáticos y de reserva energética. Parte de esa energía durante su periodo reproductivo va hacia el crecimiento del tejido gonádico, donde se movilizan carbohidratos, lípidos y proteínas que son reservados principalmente en la glándula digestiva, en el manto y en el músculo. Este tipo de estudios reproductivos son muy importantes para aportar información útil para el manejo pesquero sustentable y para evaluar el potencial de aprovechamiento acuícola de los bivalvos. Con respecto a este estudio en particular, forma parte de la formación de un plan de manejo donde se están combinando información de 3 especies de almejas en Puerto Libertad. Los objetivos de este trabajo son explicar la estrategia reproductiva y los sitios de almacenamiento de nutrientes en la almeja blanca Dosinia ponderosa, describiendo las características celulares de gametos y fases del ciclo reproductivo,
calculando índices tisulares que describan el proceso reproductivo, cuantificar la talla de determinar la talla de primera madurez, describir estructuras involucradas en la reserva de nutrientes e identificar qué grupo de nutrientes es característico para cada sitio de reserva. Los organismos fueron muestreados en Puerto Libertad, en el municipio de Pitiquito, Sonora. Fueron capturados por buceo de marzo del 2015 a marzo del 2016. Para cada individuo se midió su altura, su longitud y su ancho de la concha. Se extrajo el organismo, se pesó el cuerpo blando completo, se hicieron disecciones del músculo aductor, bueno, de los dos músculos aductores del manto y de la gónada con la glándula digestiva, los cuales fueron pesados también por separado. Parte del trabajo se realizó por el procesamiento histológico de las muestras para la determinación de fases de su ciclo reproductivo, con fijación en fórmula al 10% de cada uno de los tejidos colectados, un lavado en agua corriente, deshidratación en series graduales de etanol, aclarado con citrisol y infiltración e inclusión en paraplast. Se realizaron cortes de 5 micrómetros de grosor para cada uno de los tejidos y se procesaron por las tinciones de hematoxilina, de giliosinosina y técnicas para determinación de carbohidratos, proteínas y lípidos en sus tejidos. Se observaron al microscopio y se están realizando la captura de microfotografías para después ser analizadas por software especializado. Los índices tisulares calculados para este trabajo fueron el factor de condición, el índice de desarrollo gonádico y 3 índices que relacionan el peso de masa visceral, manto y músculo aductor con el peso fresco del organismo. A los resultados de estos índices se les aplicaron pruebas de normalidad y homoelasticidad. En caso de ser positivos, se aplicaron análisis de varianza y en la primera comparación que realizamos entre machos y hembras de cada uno de estos índices no se encontraron diferencias significativas entre machos y hembras y es por lo tanto que voy a presentar las gráficas de toda la población estudiada completa. En el histograma de las longitudes de los organismos capturados, vemos que la media está alrededor de los 100 y 105 milímetros de longitud de la concha y la distribución de pesos entre machos y hembras parece ser similar también. Con respecto a las características celulares de los gametos femeninos, localizamos la identificación de ovogonias, que son células esféricas que se encuentran dentro de la pared folicular. Son células muy basófilas, muy oscuras y no se les distingue nucleolo. Los ovocitos previtelogénicos se desplazan ligeramente hacia el extremo de la pared folicular, siguen siendo basófilos muy intensos. Se les alcanza a distinguir un núcleo claro y presentan de 1 hasta 3 nucleolos. Los ovocitos vitelogénicos tempranos tienen un crecimiento de talla. Su citoplasma cambia de coloración de un morado muy intenso y se empieza a aclarar hacia un rosa claro. Son eosinófilos, tienen un núcleo claro, presentan un nucleolo y comienza la depositación de granulaciones de vitelo en su citoplasma. Con respecto a los ovocitos vitelogénicos tardíos, son células más grandes, siguen sujetas a la pared folicular, presentan una mayor cantidad de vacuolas en su citoplasma y los ovocitos posvitelogénicos son células libres que se encuentran ya sueltas en la luz de los folículos con principalmente un núcleo periférico y con varias vacuolas vitelinas. Con base a estas fases, identificamos las fases de maduración de vitelogénesis tardía, desove parcial, desove y posdesove. Graficando las medidas de los ovocitos con su diámetro,
vemos que aplicando un análisis de varianza nos dieron diferencias significativas en cada una de las categorías que estuvimos separando. Con respecto a los machos, se identificaron las fases de espermatogénesis, maduración, eyaculación y posteyaculación. La proporción de sexos para cada uno de los meses y para todo el estudio fue de 1:1. La frecuencia relativa mensual de las fases de madurez gonádica muestra que hubo hembras en fases de desove, desove parcial y postdesove durante todo el año, y en los machos también se encontraron fases de madurez, eyaculación y posteyaculación frecuentemente durante todo el año. El índice de desarrollo gonádico nos muestra un par de picos muy pronunciados en sus valores para las hembras, mientras que en los machos sigue una línea discontinua. Para los índices calculados en base a los pesos corporales, observamos que en el factor de condición los valores más altos se presentan en primavera, comenzando el verano, y después tiene una disminución muy grande, con un pico aquí para el mes de enero del 2016, una subida muy drástica, pero observando cómo se están comportando cada uno de los índices, ya no sobre el peso total, sino por cada uno de los órganos de reserva, vemos que el manto tiene una tendencia a permanecer más o menos constante, con una bajada en octubre. En el caso de la masa visceral, permanece casi todo el tiempo estable, exceptuando los meses de junio del 2015 y en enero y febrero del 2016. Y para el músculo aductor también vemos una constante en sus valoraciones. Gracias. Se aplicaron análisis de correlación para tratar de ver si estos resultados de los índices y los resultados de las fases del ciclo reproductivo tenían relación tanto con temperatura como con productividad, con concentración de clorofila, y ambas correlaciones fueron negativas, tanto para los índices como para las fases de desarrollo. No se pudo calcular la talla de primera madurez, pues todos los individuos presentaron maduración gonádica. Solamente el 1% se encontraba en fase de reposo reproductivo y el mínimo de talla de la concha observado fue de 63.5 milímetros. Con estos resultados podemos decir que la estrategia reproductiva de Eosinea ponderosa fue la de un organismo braditíctico que se reproduce todo el año y oportunista, puesto que sus fases de maduración no están correlacionadas con la concentración de clorofila. Se propusieron nuevos criterios de clasificación de las fases de desarrollo de gametos y de madurez del ciclo reproductivo. Existió maduración gonádica durante todo el periodo de estudio con liberación continua de gametos. No existió correlación entre la fase de madurez sexual y los factores ambientales, ni con los índices del factor de condición ni índices tisulares. La proporción de sexos fue de 1:1. La talla de primera madurez está debajo de los 63.5 milímetros de longitud de la concha, y que la condición del recurso de Eosinea ponderosa en Puerto Libertad puede mantenerse sostenible mientras se mantengan las prácticas pesqueras actuales, y se sugiere establecer una cuota máxima de captura como medida de control y preservación de la pesquería de esta especie. Quiero agradecer a mi directora, la doctora Abril Romo Piñera, a los doctores Héctor Reyes Bonilla y Carmen Rodríguez Jaramillo, que son parte de mi comité de tesis, a COBI, al maestro Francisco Javier Fernández Rivera Melo, al Laboratorio de Histología del CIBNOR por su apoyo y al equipo de trabajo de la UABS. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, vamos a agradecerle a nuestro ponente. Vamos a tomar un receso de 15 minutos.